esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre la Ruta de la Seda, el Foro Económico Mundial de la Ruta de la Seda. Lo van a manejar desde Beijing, obviamente, y están invitados, son muchos jefes de Estado que tienen acuerdos importantes con China desde el punto de vista estratégico y que participan en este proyecto o megaproyecto que ha llevado el régimen de Xi Jinping a lo largo y ancho del planeta. Vamos a hablar con dos expertos y también vamos a revisar el escenario en Argentina en vista de la cercanía de las elecciones, pero también de la grave crisis económica que vive el país y que ha generado una especie de estrés colectivo que conlleva a varios escenarios. Un experto nos va a hablar sobre eso, pero antes de darle la bienvenida a todos nuestros invitados, vamos a saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Queremos enviarles un cariño especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España. Mil gracias por apoyarnos, mil gracias por seguirnos. Si ustedes no tienen el app, por favor, bájenla en cualquiera de las tiendas. También, si ustedes están en España, síganlo a través de la televisión corriente o a través de sus medios alternativos. Queremos saludar a toda la gente que también nos ve desde nuestro canal de YouTube. Mil gracias a todos los miembros, más de 150,000 personas que forman parte de la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, y también a nuestros amigos de Rumble. Mil gracias a todos por formar parte de esta gran comunidad y del medio que llevamos adelante, periodismo independiente. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida al doctor Julio Cirino. Muchas gracias por estar con nosotros. Maybor, como siempre, un gusto estar contigo. Y le damos la bienvenida a él, es capitán de fragata, hace mucho tiempo retirado, obviamente, también sirvió en la Escuela Nacional de Inteligencia de Argentina, es un analista en el ámbito geopolítico y político y consultor en estos momentos, tiene una empresa, así que vamos a darle la bienvenida al doctor Eduardo Balbi. Mil gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Maybor. Es un placer y un honor estar contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Mil gracias. Bienvenidos los dos. Quisiera iniciar la conversación sobre este Foro Internacional de Cooperación de la Ruta de la Seda. Es un foro que convoca a prácticamente la gran mayoría de países que a lo largo de todo este proyecto forman parte de esos llamados socios estratégicos. Empecemos con la opinión de Julio sobre este foro. ¿Un asunto regular, un asunto ordinario, o puede verse luego de lo que ha pasado con los BRICS, con el posicionamiento de China desde el punto de vista geopolítico en América Latina y en muchos otros lugares que anteriormente no se habían planteado que fueran sustituidos en buena parte de esos negocios de Estados Unidos ahora con China? Cuéntame tu opinión. Primero, aclaremos que la situación política de Xi Jinping en lo personal en las últimas 3 semanas ha sufrido muchos vaivenes. Vos sabés lo hermético que es China en términos de información, sabés que no es precisamente una sociedad abierta donde todo se sabe, de manera tal que lo poco que se ha sabido de fuentes más o menos confiables, es decir, de fuentes que no responden ni a un lado ni al otro, señala que dentro del Partido Comunista Chino hay una disputa por el poder y hay una disputa por la política externa. Esto lo comento como, digamos, como antecedente de lo que te comento inmediatamente. En ese contexto, creo que Xi Jinping está buscando reforzar su posición, particularmente de cara a la reunión con los BRICS, y sobre todo, ante la posibilidad de incorporar en este panorama, en esta pintura que quieren configurar, incorporar países nuevos. Cuando digo países nuevos, me refiero a países que tradicionalmente no venían operando visiblemente con China. Es decir,
vos lo conocés igual que yo, que hay casos de afinidad político-ideológica con China que de repente se remonta a 4, 6, 7 años, lo que a ti se te imagine. Y hay otros casos donde hay países que han sido más cuidadosos en cuanto a su relacionamiento político, porque ese es el otro tema que vale la pena comentar. Conviene tener en claro que hay muchos países que son muy proclives, muy abiertos a los relacionamientos comerciales, pensando que esto es, digamos, es un esquema parecido al esquema occidental. Y ahí es donde se genera la confusión, y ahí es donde me quiero detener un segundo. Vos fíjate, Meibor, que tomemos un país cualquiera que no tenga nada que ver con este tema. Noruega. Noruega puede, como empresa de Noruega, es decir, una empresa de Noruega, puede relacionarse con China o quien a los noruegos se les ocurra. Eso no implica la participación activa del gobierno noruego. Implica de una empresa de origen noruega. Esto es lo que a veces a nosotros acá nos cuesta entender y cuesta explicar con referencia o con respecto del tema chino. En el tema chino no existe tal cosa como la empresa que es independiente del gobierno. Es decir, vuelvo a mi ejemplo de la empresa noruega, la empresa que llamamos XX de Noruega, que hace un negocio con China o hace un negocio con Japón o hace un negocio con Aldo Bonzi. No interesa, es una empresa. En el caso de China, tal cosa no existe. Es decir, por el sistema centralizado de China, aún las empresas que aparentemente no tienen nada que ver con el gobierno chino, sin embargo, cuando vos ves la composición de los directorios de esas empresas, y esto conviene aclararlo muy bien porque poca gente lo tiene claro, no te olvides que una condición indispensable para integrar el directorio de una empresa china es primero ser miembro del Partido Comunista Chino. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque a veces la gente dice, bueno, será una empresa de Japón, una empresa de Noruega, una empresa de Suecia, una empresa de donde quiera. ¿Qué importancia tiene? No, no es tan así, porque cualquier empresa que sea de origen chino, los miembros de su directorio primero deben ser miembros del Partido Comunista Chino. De lo contrario, no pueden ser miembros del directorio de la empresa. Creo que vale la pena este comentario introductorio para que se entienda el contexto político y geopolítico en el que estamos hablando. Así es, importante destacar ese detalle. No necesariamente cuando hablamos de intervención, inversión de un país X, estamos hablando del Estado. En el caso chino es así. Se requiere para poder funcionar como una empresa hipotéticamente privada. Doctor Eduardo Balbi, ¿cuál es su opinión? Mira, primero comparto 100% lo que dijo Julio. La estructura dentro de China y del manejo de todas las organizaciones chinas hacia el exterior son, como acaba de decir Julio. Yo recuerdo en la época en que trabajaba y estudiaba en China, en los años 90, hace mucho tiempo, pero yo tenía una vinculación muy fuerte con algunos de los mejores centros de estudios del Consejo de Estado de China y viajaba permanentemente. Y quiero marcar algún dato que me decían en aquella época
para hacer el vínculo casi 30 años después de lo que me decían en aquella época y la ruta de la seda. En una reunión con el jefe de investigadores del Banco del Pueblo de China, el Banco Central de China, para estudiar el famoso tema, estamos hablando de los 90, que era la economía social de mercado o la economía socialista de mercado, y que yo no la podía entender y pedí que me la explicara. Terminó la conversación con una serie de datos, y entonces uno de los datos que lo dijeron muy al pasar era, miren, ustedes viven en Sudamérica, Centroamérica. Entre Sudamérica y Sudamérica tienen más o menos entre el 20 y 24% de la superficie cultivable del planeta y China tiene solo el 7%. ¿Se entiende por qué nuestra necesidad de contactarnos con ustedes? Años 90. ¿Está clara la ruta de la seda? No ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Han cambiado las formas, los modos, los temas, pero la necesidad de supervivencia de China, lo voy a decir así, después Julio te pido que digas si estás de acuerdo con cómo lo estoy expresando, la necesidad futura, a largo plazo, de supervivencia de la hiperpoblación de China, no puede ser atendida solo con el territorio chino. Entonces, tenemos que entender eso. Y va a ser por las buenas o por las otras. Entonces, hoy están trabajando, digamos, diplomáticamente con un paraguas comercial. Si tú te fijas en los últimos 10, 15 años, en Sudamérica, ¿cuáles son las posiciones más importantes que ha tomado China? Puertos. Puertos. ¿Está claro lo que dije? Puertos. Entrada y salida de minerales y de comida, por decirlo así sintéticamente. Yo lo dejo acá porque no es que sea una novedad esto de la ruta de la seda. Es un cambio de nombre, es una figura, es una cosa, pero no deja de ser lo mismo que hace 30 años conversábamos en Beijing. ¿De acuerdo? Pero el reposicionamiento de China desde el punto de vista ya no comercial, sino político, inclusive ideológico, tiene otra versión. Tiene otro valor, exactamente. Y ha crecido mucho, por eso ahora pueden salir tras frontera de una manera, yo te diría, más elaborada y más agresiva. A ver, en primer lugar coincido totalmente con la perspectiva de Eduardo, pero me gustaría agregar un factor más para complicarle un poco la vida a nuestros oyentes, que es que al panorama que acaba de pintar Eduardo, con el cual coincido totalmente, hay que sumarle una cosa que hace 20 o 25 años atrás prácticamente no existía, que es la infraestructura naval de China. Y esa infraestructura naval de China hoy se está convirtiendo en un dolor de cabeza tanto para los países de la OTAN como para los países de la región. Y conviene aclarar un poquito el tema en el sentido siguiente. Alguno me podrá decir, ¿usted qué está diciendo? ¿Que China va a atacar y que va a invadir? No, señor, yo no estoy diciendo eso. No es eso. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Yo estoy diciendo, primero, que al menos en América del Sur, el tema de la pesca china se ha convertido, para decirlo educadamente, en un dolor de cabeza por la depredación que ocasionan. Primera cuestión. Y segunda cuestión, por el factor corrupción. Recordemos que todos los países de la Unión Europea como los Estados Unidos tienen lo que se conoce internacionalmente, jurídicamente, como el Foreign Corruption Act o Acta de Corrupción Internacional, que limita a las empresas de cualquier origen en términos de la capacidad, vamos a decirlo educadamente,
de hacer manejos raros en cuanto a lo que se suele llamar bribes o negocios non santos. En el caso de China, esto no existe, lo cual le da a China una facilidad comercial que de repente, de nuevo, los países de la OTAN, los Estados Unidos, no la tienen. Y esto es un factor que hay que tomarlo en cuenta porque incide en la geopolítica regional. ¿Por qué? Y porque China puede, por razones políticas, hacer cosas que de repente usted dice Italia, Noruega, el que usted quiera nombrar, incluso de nuestro hemisferio, ¿puede hacer lo mismo? No, no puede porque la ley no se lo permite. En el caso de América Latina no es firmante de este acuerdo. Tal vez algún día lo seamos. Bueno, en todo caso, desde el punto de vista de la legislatura de cada una de las naciones, existe un grado de penalización que no se cumple, pero ahí está en el tema de la corrupción. Me voy con Eduardo porque hay mucha gente que debe estar pensando, bueno, entonces la regularidad de la presencia de China, los acuerdos comerciales que buscan hacer convencionales para satisfacer las necesidades de 400 millones de chinos, puede permitir que se acostumbre el ciudadano latinoamericano, y estamos hablando ya en una ampliación del término latinoamericano o iberoamericano, a que las cosas están bien con China, ¿no? Y que toda inversión china es bienvenida. El tema es que las inversiones chinas benefician solamente a China. No hay muchos beneficios para las naciones latinoamericanas y ese es uno de los grandes reclamos que hay a la hora de discutir a nivel internacional y a nivel interno hasta qué punto hay beneficios para los países y las naciones. No solamente con el tema de los puertos, sino con cualquier otro negocio que se plantee. Podemos poner el ejemplo de Venezuela como un caso demasiado amplio o tal vez Uruguay o Paraguay como un caso un poco más local, pequeño. Sí, Maybor, mira, es bastante complicado lo que acabas de decir y el punto, porque tenemos que entender varias cosas. Mira, China es un megapaís. Tiene más habitantes que algunos continentes inclusive. Por lo tanto, las dimensiones de los negocios y de las operaciones que hace China son difíciles de comprender para cualquiera de nuestros países. Entonces hay una distancia, una diferencia muy grande en eso, en el tema de los volúmenes comerciales, los volúmenes de necesidad, los volúmenes de trabajo. Yo recuerdo en muchos casos cuando empresas del gobierno chinas visitaban Argentina y proponían negocios, hablar de las muestras, solo de las muestras, superaba la capacidad de producción de las empresas argentinas. Si no podíamos atender ni siquiera enviar la muestra por la magnitud que pedían. Entonces, ese es un tema que tenemos que entender. China es un mega mercado, es un mega demandador y está operando porque sabe, es un tema de supervivencia, que lo tiene que hacer. Pero además, China tiene una ancestral historia exitosa de comercialización y de negocios. Es una cultura que también es importante y no siempre en otras latitudes tenemos esa misma cultura, esa misma habilidad para los negocios. Y por supuesto, China sabe que todo lo que hace tiene que tratar de sacar ventajas porque ellos viven desde un concepto de escasez. Me explico, de escasez financiera, de escasez de medios, de escasez de recursos, y entonces son muy delicados en ese sentido. No estoy hablando mal ni bien, estoy tratando de describir al otro actor, como para que entendamos lo que podemos esperar
en esto de las percepciones entre los actores para ver cómo jugamos, ¿de acuerdo? Entonces, saben muy bien cómo ofrecer cosas que parecen buenos negocios, pero que le resuelven el problema a ellos. Y lo resuelven por años o por largos periodos. Es muy importante. Yo ahora les voy a decir un ejemplo porque lo viví personalmente. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de que no estamos haciendo de este lado un buen negocio. Alguna vez a mí me tocó dirigir el planeamiento estratégico de la flota petrolera ecuatoriana, la FLOPEC. Y hasta el 2026, es decir que teóricamente el plan todavía está vigente o debería estarlo. ¿Está? Esto fue en el 2011, imagínate la cantidad de tiempo que hace. En ese momento FLOPEC tenía una ley en Ecuador que le protegía, era la ley de reserva de cargas. Decía que ningún barril de petróleo ecuatoriano podía ser transportado por una empresa que no fuera FLOPEC, salvo cuando FLOPEC ya no tuviera capacidad de transporte. Es decir, los excedentes. Cuando hicimos el estudio del primer tramo del plan estratégico 2011-2016, hicimos el análisis de riesgos y uno de los riesgos pusimos watch out con China, cuidado con China, porque China era el principal comprador del petróleo ecuatoriano. Y el petróleo ecuatoriano en esos años, 2011, significaba casi el 50% del PIB de Ecuador. ¿Te das cuenta de la importancia del tema? ¿No? ¿Qué pasó? Cambio de gobierno, cambio de autoridades de FLOPEC. Se fueron todos los que habían participado en todos los planeamientos estratégicos. Designaron como gerente general de FLOPEC a un constructor, empresa constructora, que de petróleo no sabía nada. Y lo primero que hizo fue firmar un contrato de 30 años de transporte de todo el petróleo petrolero, de todo el petróleo ecuatoriano a China, con China. ¿Está claro lo que dije? Sí, sí. Mira, es un tema de saber hacer negocios también. Es un tema de saber de lo que estamos haciendo. Y cuidado que recuerdo lo que acaba de decir Julio al principio. Para nosotros los negocios pueden estar separados de la política, para los chinos no. Es todo lo mismo. Cuidado con eso. Y en ese caso pregunto hasta qué punto, y estamos hablando de la soberanía de los países, de los gobiernos que deberían estar en representación de los ciudadanos internos, no de los externos o de los intereses externos, puede ser beneficioso. La sustitución de los Estados Unidos por China desde el punto de vista geopolítico en Sudamérica, ¿ustedes cómo la perciben? ¿La perciben como cualquier espacio que se deja en geopolítica vacío? Ya. Si se llenó con China, bueno, ahí tenemos. Pero quisiera conocer la opinión de ambos sobre este tema en particular, porque en Estados Unidos el tema con China en estos momentos es tal vez el punto de ancla para poder manejar desde el punto de vista interno y externo todas esas decisiones que se están tomando en este periodo electoral en el que vivimos, que se ha ampliado más de lo normal, o al menos de lo que ocurría antes en las elecciones de los Estados Unidos. Quiero verlo desde allá. Si quieres, es muy cortito lo que voy a decir. Mira, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la dinámica que tiene que ver con lo histórico, lo ancestral, lo cultural y lo moderno de la región latinoamericana, yo diría que no es el tema de Estados Unidos o China, sino para Latinoamérica debería manejar muy bien sus operaciones y negocios con Europa, con Estados Unidos y con China. Es decir, con los tres sectores. Tampoco conviene a una región casarse con un solo interlocutor. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, cuidado con eso, sino que tenemos que abrir los mercados y tenemos que abrir los mercados emergentes. El tema está en que, bueno, ya entramos en América Latina, no hablemos de Argentina por su crisis económica brutal, pero evidentemente no son los mejores momentos para negociar nada y eso puede arrastrar a ciertos gobiernos a tomar decisiones equivocadas. O con China o con Estados Unidos, ¿eh? Pasa lo mismo con uno que con otro.
El tema está que la actitud china de negocios y penetración es mucho más fuerte, mucho más contundente y mucho más unificada que las otras. Entonces, ahí es donde quizá aumenta el riesgo. Pero, en mi opinión, para América Latina nosotros tendríamos que tener muy abierto el sistema, muy abierto el sistema. Ya sabemos, por lo menos en Argentina, en unos países, lo que fue casarse solo con Europa. Después sabemos en algunas cosas y en algunos sitios lo que fue casarse solo con Estados Unidos. ¿Y cómo te limita? Hemos aprendido la lección, espero. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que en la medida en que se está expandiendo el modelo chino, se está expandiendo el autoritarismo, la negación de conceptos occidentales, como por ejemplo respeto a los derechos humanos, y ahí no podemos mencionar el caso de Falun Gong, Falun Dafa, uigures, etcétera, y también las formas de manejo de la autoridad que se copia, y estamos observando a lo largo y ancho de América Latina un modelo autoritario que crece y que se reproduce. No necesariamente es el más respetuoso de las libertades. Tenemos el caso de Venezuela, de Colombia, El Salvador, etcétera, etcétera. Pues hasta qué punto la influencia de este gigante asiático con un modelo autoritario y violador de derechos humanos coincide con los intereses de los latinoamericanos. Adelante. Julio. Muy interesante el tema. Yo quisiera aclarar 2 puntos. Primero, coincido con lo que estaba diciendo Eduardo desde el punto de vista de la cuestión comercial de China. Primera idea. Segunda idea, es cierto que si los gobiernos de nuestra región, de América Latina, usaran un poco más la cabeza, dirían, señores, lo que a nosotros nos conviene como región es una economía abierta. Y si hacemos negocio con China, hacemos negocio con China, y si hacemos negocio con Japón, hacemos negocio con Japón, y si hacemos negocio con España, hacemos negocio con España, y mantenemos un esquema abierto. Esto sería lo deseable desde mi punto de vista. Y en ese sentido, acentuar las ventajas comerciales que cada uno de los potenciales clientes o los potenciales miembros de los intercambios aportan. Dicho esto, también quiero señalar que hay una peculiaridad en China que no existe en el resto del planeta y que hay que tomarla en cuenta. En este momento, no lo sé en el futuro, en este momento, el gobierno de Xi Jinping se siente el heredero del emperador de la China. Siguen las tradiciones del emperador de la China. Y recordemos que en la visión del imperio chino, el emperador de China era el que regía el orbe. Lo que les estoy diciendo es el orbe, no una parte de... No. El emperador de China regía el orbe y como tal era el, y permítanme que use la expresión tradicional, el llamado hijo del cielo. Y como hijo del cielo gobernaba todo lo que ellos denominan la Tianxia. ¿Qué es la Tianxia? Todo aquello que está bajo la bóveda celeste. Es decir, imaginen la bóveda celeste, todo lo que está bajo la bóveda celeste es jurisdicción del emperador de la China. Esto que ustedes me dirán, bueno, pero nos está hablando de hace 100 años atrás, esto, por supuesto que ha cambiado. De lo que yo estoy hablando es de la mentalidad imperial. Y en ese sentido, cuando ustedes miran políticamente ahora, en el año 2023, las conductas de Xi Jinping, verán
la versión moderna, obviamente, la versión 2023 del emperador de la China. Y desde ese punto de vista es que hay que entender las conductas. Yo no las estoy juzgando, las estoy describiendo para que se entiendan, porque de lo contrario, nosotros decimos, bueno, pongo por caso, Italia y China es políticamente la misma cosa. No, pare, vamos más despacito. No, bueno, pero es que Francia y China no es la misma cosa políticamente. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración cuando uno tiene que hacer evaluaciones tanto económicas como políticas. A partir de ahí, y en eso coincido con lo que decía Eduardo muy bien, tal vez en el caso de América Latina, lo inteligente para nuestra región sería, señores, tenemos una región abierta a los socios comerciales que se quieran sumar, sin exclusividades. Es decir, que ninguno diga, bueno, yo soy el único con el que se puede comerciar. No. Nuestra región comercia con quien me da las mejores oportunidades, me da los mejores negocios, me trae la mejor tecnología. Que ese es el otro tema y con eso termino. Hoy, señores, el tema de las tecnologías se han convertido en un tema con mayúscula como no lo eran hace Totalmente. 50 años atrás. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Así es, hay que tomarlo en cuenta porque el análisis está hecho en función justamente de esos intereses. Vamos a pasar a la segunda parte del programa. Quiero invitar a toda la gente que nos está viendo para que pasen por Freedom Voice Report. Ahí está el código de barra para que ustedes nos visiten. Si tienen ganas de participar en todos los programas voluntarios, están bienvenidos. Y toda la gente que se encuentra en el área de Washington, D.C., Virginia y Maryland, les pedimos que pasen por donde Carolina Benítez. Ahí está también el código de barra. Ella los va a tratar muy bien. Tiene todos esos planes de belleza. Pasen por allí y, bueno, si quieren hacerse un cariñito, faciales, etcétera, ahí está Carolina Benítez para que ustedes estén más bonitos. Todo el mundo es bienvenido. Y también queremos invitarlos para que pasen por la página y ahí van a conseguir el libro de nuestro buen amigo Ralph Benko, que se llama El Manifiesto Capitalista. Está en español, está en inglés, ustedes lo pueden comprar y allí está el código de barra para que pasen y lo busquen si les interesa el tema. Es uno de los bestsellers del doctor Ralph Benko. Nos vamos con otro tema que es sumamente importante. Argentina está viviendo una situación a la que muchos se han acostumbrado, otros deciden no acostumbrarse, huyen, pero particularmente, y quisiera con esto pues empezar y volver con Eduardo, porque hay, muchos lo llamamos caos inducido, otros lo llaman escenarios psicológicos de percepciones, pero quisiera que nos explicara porque Eduardo Balbi tiene una consultora, le vamos a dejar por acá la página web para que ustedes la visiten, y ellos han desarrollado un método de análisis de los escenarios emocionales. Quisiera primero que nos explicaras en qué consiste el método y luego nos vamos hacia cómo ustedes lo están viendo. Argentina es un país grande y hay muchos problemas. Quisiera escucharte sobre este tema porque es sumamente importante. Muy bien, Meryl. Mira, lo primero que tenemos que decir es que cuando uno genera un escenario o analiza un escenario, como es el escenario hoy social y político de Argentina, tiene que recordar varias cosas. Primero, en realidad, lo que voy a decir es una cosa que va a sonar muy mal, pero es real. Los escenarios no existen. Los escenarios los fabricamos los seres humanos como un elemento que nos ayuda a la comprensión de los temas. Es decir, el escenario es un acto intelectual. Y históricamente los escenarios se medían con dos de sus parámetros, teniendo siempre, desde que el hombre es tal, tres parámetros, pero había uno que no se medía. Y los dos parámetros que se medían era
el parámetro físico y el parámetro específico. Entonces decían, vamos a ver la economía de Argentina, parámetro físico y parámetro específico. Pero nadie estaba analizando que dentro del escenario, ese escenario tiene vida porque hay seres humanos. Y los seres humanos trabajan con sus sentimientos, con su mente, con su vista, con los sentidos, con todo lo demás. Voy a traer una cita muy importante de uno de los mayores pensadores de Estados Unidos realmente, de la Escuela de Palo Alto, que escribió un libro y dice, ¿es real la realidad? Y este hombre decía que hay dos tipos de realidades. Uno es la realidad absoluta, concreta, pero que es tan compleja que es absolutamente inasible para cualquier ser humano. Y entonces el resto, todos nosotros, vivimos en nuestras realidades que son parciales y subjetivas. Por lo tanto, ninguno de nosotros hablamos jamás de la verdadera realidad. Hablamos desde nuestra realidad y desde nuestra realidad vemos a los demás. Ahí es el juego de las percepciones. Ahí es el juego de las percepciones modernas, las percepciones en el contacto ser humano, en la interacción humana, contacto ser humano con ser humano. Cuando en un escenario las situaciones, sea cual sea el componente específico y físico, pero vamos a hablar de Argentina hoy, cuando las cosas empiezan a generar en las personas sentimientos, percepciones de riesgo o extremas, el escenario pasa a ser no un escenario específico o un escenario físico, sino un escenario psicológico, absolutamente psicológico. Y el problema está en que las respuestas, es decir, las actitudes de las personas, salen desde esa visión psicológica y no desde la visión real, objetiva y equilibrada de la realidad. Dicho de otra manera, y permítanme que use un lenguaje mucho más coloquial, la bronca, el miedo, la angustia, la incertidumbre, el no dormir, el no poder conciliar el sueño, el no saber si a fin de mes voy a tener dinero y no saber si voy a poder educar a mis hijos el año que viene. Y eso todos los días trabajando en la cabeza de las personas genera complicadísimos escenarios psicológicos y emocionales. Entonces, si tú me preguntas, Maybord, y me voy a arriesgar desde nuestro estudio, el gran problema que tenemos hoy en Argentina es que evidentemente estamos viviendo una crisis tremenda, una crisis de autoridad, una crisis económica, una crisis de corrupción, una crisis de inseguridad, una crisis de muchos lados. Todos pegan y todos pegan duro. Y estamos frente a un periodo eleccionario para elegir un nuevo presidente. El gran problema es que los ciudadanos argentinos, nosotros, yo, vamos a ir a votar. Y la pregunta que ninguno de nosotros se va a atrever a responderte, nunca, pero que nos tenemos que hacer es si en el momento que votemos vamos a votar con la cabeza o con el corazón. No sé si he sido claro con lo que estoy diciendo. El voto es más emocional que de cabeza. Claro, claro, totalmente. Y ahora va a ser mucho más emocional. Por lo tanto, no pensemos en que se va a estar buscando las soluciones para salir de la crisis, sino que ese voto emocional va a estar más metido en este campo de las angustias, las broncas. ¿Me explico lo que digo? Entonces, puede pasar cualquier cosa con la votación, puede salir cualquier cosa. Y lo más grave es que el 10 de diciembre, día del cambio, teóricamente cambio de gobierno, el 11 de diciembre la sociedad argentina le va a estar exigiendo al nuevo gobierno cosas imposibles. Y entonces ahí va a aparecer un fenómeno de frustración. Y otra vez entramos en otro círculo vicioso psicológico y emocional. En nuestro panorama futuro es preocupante. Te digo sinceramente, es preocupante. Lo vemos muy difícil, lo vemos muy complicado. Con lo que está pasando día a día y las medidas que se están tomando, es más grave. Se habla de cuándo va a estallar la bomba y todo lo demás.
pero además la salida, es decir, la situación a la que se ha colocado al país desde el punto de vista estructural, económico, político y social y de seguridad, no se arregla con caricias. Requiere realmente medidas profundas y reestructuraciones muy profundas y muy serias, que no van a ser fáciles y que van a doler y que van a costar. Eso puede generar también un aumento de las percepciones de riesgo. Estamos frente a un fenómeno realmente complicado. Eduardo, quiero aprovechar el conocimiento que tienes sobre ese tema, porque nosotros en Venezuela, justamente el mismo día de sus elecciones, vamos a tener un comicio, unas elecciones primarias en Venezuela. Y ya nosotros tenemos más de 24 años en este proceso en el que el grueso de los venezolanos se entusiasma por un candidato opositor, pone su corazón, sale a la calle, manifiesta, protesta, apoya, llega la hora de la elección y resulta que no hay cambio. Viene una frustración, dolor, añoranza. En el caso de Venezuela han sido tantas las veces que 7,5 millones, según los cálculos, pero todos los días aumenta, porque aquí en la ciudad de Nueva York llegan todos los días miles y miles y miles, la gran mayoría viene de Venezuela. Ahora estamos frente al entusiasmo por la candidatura de María Corina Machado. Por supuesto que su programa es el programa del grueso, de la mayoría que está cansada del hambre, del autoritarismo, del fracaso, del caos, de la violación de todos los derechos, de no tener servicios públicos, etc. Y el programa de María Corina encara esa solución. Pero la estructura del régimen es tan fuerte que muchos dicen, ok, aquí tenemos un régimen que no se va a ir por votos, no, eso no está planteado. La transición en Venezuela no está planteada por eso. Pero la salud emocional del venezolano está enroscada en una crisis prolongada. Y el gobierno juega a ese caos inducido para mantenerse en el poder, que es lo único que le interesa a Maduro y a su grupo. Entonces te pregunto, ese modelo que tú tienes en visión del venezolano, que no, tal vez no sea muy diferente al argentino, ¿cómo lo ves? ¿No observas las actitudes y los comportamientos? Y por supuesto que la percepción de ahora es que puede haber un cambio con María Corina. Mira, el caso de Venezuela, que lo conozco muy bien porque hasta cuando se pudo trabajé mucho en tu país y he tenido muchos contactos, así que lo he seguido, he trabajado en toda América Latina. El caso actual de Venezuela es, primero, en las elecciones primarias, yo diría que me atrevo a decir que el 30% de los votos a favor de la oposición no se van a poner en las urnas porque es la gente que está fuera del país. Y digo el 30 y no me atrevo a decir el 50%. Es decir, ese es un golpe, es decir, una disminución del peso del voto. El otro tema es lo que tú muy bien dijiste. En tu país, el gobierno ha logrado el control más allá de los elementos formales, como la votación. Y entonces, el tema está en una sociedad agotada, cansada, frustrada, con mucho enojo, pero también que ya entró en la última etapa de los escenarios psicológicos, que es la resignación. Discúlpame que sea tan crudo como estoy hablando, pero estudio el tema y lo veo. Y entonces, esa respuesta que escucho en algunos venezolanos que viven acá o que van y vienen y que dicen, y bueno, es lo que hay, como se dice en América Latina. Cuando te dicen eso, perdiste, ya se fue, ya no hay capacidad de reacción. No sé si me explico. Porque además, en tu país, el gobierno de Chávez Maduro, que han jugado psicológicamente muy fuerte y además con unos niveles de corrupción espectaculares, impresionantes, pero psicológicamente muy fuerte, parece que han estudiado o que tienen asesores muy buenos en términos de trabajar las cabezas, por decirlo de alguna manera. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo de tu país, pero esto es así de sencillo. Por supuesto, sí, es un programa de ingeniería social que ha dado un caos en la mente del colectivo. Estamos exactamente.
Entonces, ir contra eso necesitaría un movimiento, y voy a usar una palabra histórica en términos sociales, un movimiento revolucionario muy bien organizado. Yo tuve muchas esperanzas con Guaidó en sus primeros momentos, pero fíjate que el tema fue, quizá en parte, porque su bonomía daba una imagen de poco guerrero, pero en parte la sociedad no terminó acompañándolo en los momentos difíciles y se fue diluyendo en el tiempo. En general, todos los autoritarios en la historia de la humanidad apelan al cansancio y a la resignación. Así es, y pareciera que el régimen lo ha logrado muy bien. Julio, ¿cómo ves tú un proceso de transición en Venezuela? Es una pregunta extremadamente difícil y compleja y las respuestas también pueden ser iguales. Adelante. Estoy de acuerdo. Es difícil y compleja y sobre todo que tiene un componente emocional muy importante, particularmente para los venezolanos, para los que conocemos Venezuela, para los que tenemos amigos venezolanos, tanto acá como afuera. Sí. Ahora, yo diría, miremoslo en una perspectiva amplia, a ver si lo entendemos. Una de las cosas que yo creo que se suele, no voy a decir ignorar, por Dios, digo, a veces se minimiza en el proceso venezolano, es que el proceso que se está viviendo en Venezuela tiene dos enormes componentes. Todo lo que describió Eduardo y tú en la conversación que acaban de concluir, con lo cual coincido 100%. Y el otro factor, que es el factor externo, en términos de lo que es la influencia creciente en la región de lo que yo denomino los totalitarismos o autoritarismos. Exacto. Los totalismos o autoritarismos, que no hace falta explicarlos mucho, resulta que tienen la gran habilidad que muchas veces las democracias no tenemos, que es de operar en forma conjunta y coordinada. Si no, explíquenme cómo en Venezuela operan factores de China, operan factores de Rusia, operan factores de todos los países autoritarios del mundo, más los países de la región, porque también ahora resulta que aparecen factores externos que uno decía, bueno, estos están muy lejanos. Estoy hablando de Irán, obviamente, y que bueno, de repente, como Irán está ahora en el hemisferio otra vez. Entonces creo que eso es un factor que hay que tomarlo en cuenta porque va a ser parte de la lucha que lamentablemente el pueblo venezolano va a tener que dar. Es decir, no. A ver, cuando los totalitarismos, sean de izquierda, sea de derecha, del signo que sea, han tomado y han controlado y han sistematizado el poder, es muy difícil que, salvo, no sé, intervención divina, que decidan, ok, bueno, listo, volvamos a una democracia participativa. Es muy difícil. Esto yo sé que a muchos le puede sonar como, bueno, me pincha el globo, no, como... Aclaro que yo la he conocido a María Corina Machado y le tengo mucho aprecio personal,
pero estoy tratando de hacer el análisis con la frialdad de un cirujano. Esta es la realidad con la que se encuentra María Corina Machado, quien de nuevo tiene toda mi simpatía, todo mi cariño. He hablado varias veces con ella. Es decir, no es una cuestión emocional, pero estos autoritarismos y con eso termino, el otro factor que creo que hay que considerar es que por primera vez en muchos años Estados Unidos se encuentra como un actor secundario en el hemisferio. Porque cuando usted considera lo que usted tiene de las actitudes de Lula da Silva en Brasil, cuando usted tiene al camarada Maduro, cuando usted tiene la situación en el norte, cuando usted tiene, es decir, tiene un panorama geopolítico que usted dice, ok, y en este contexto, ¿cómo efectiviza un cambio a un sistema democrático? Y ojalá, con esto termino, ojalá me equivoque. De ninguna forma digo que es imposible, digo, lo veo muy difícil. Mucha gente lo ve muy difícil, mucha gente dice vamos hasta el final. El panorama desde acá, desde Estados Unidos, no luce bien. Estuvimos recientemente en Europa y la percepción, y ahí nos vamos con Eduardo, la percepción está pesimista, porque también en España se está viviendo una crisis de carácter gubernamental, institucional, que nadie sabe tampoco cómo va a terminar, porque estamos viendo cómo el rey anuncia que hay un problema institucional, pero ahí tenemos dos modelos que se enfrentan. Eduardo y Julio, quiero agradecerles a ambos por haber participado en el programa del día de hoy. También quiero extenderles una nueva invitación. Creo que este tema tenemos que profundizarlo por el beneficio de toda la gente que nos está viendo, para que haya una comprensión del problema, las consecuencias de la aplicación de modelos de ingeniería social, de ingeniería lingüística, en manos de grupos políticos o de gobiernos o de regímenes intentan controlar a la sociedad. Requiere ser estudiada, ¿no? Nosotros hemos tenido que revisar el tema en múltiples oportunidades, de estudiarlo, de mostrarlo, de enseñarle a los estudiantes, pero creo que esto hay que meterle el foco ya del carácter público para que la gente entienda que ustedes no se están volviendo locos, están siendo objeto de la aplicación de un modelo de ingeniería social que busca justamente eso, romper la estructura y el balance de las emociones. Ya veremos qué es lo que pasa en Argentina. Mil gracias, Eduardo y Julio. Por favor, gracias a ti por invitarnos y cuando quieras estamos disponibles. Como siempre, Meibor, quedamos en contacto y seguimos trabajando, hacemos lo que podemos. Así es, seguiremos adelante, porque recuerden que una de las cosas que nosotros tenemos aquí como lema es que la libertad no está garantizada, y nosotros seguiremos llevándoles a ustedes análisis, información, geopolítica, pero también todo lo que se requiera para entender la complejidad que estamos viviendo como sociedad, como Latinoamérica, como venezolanos, como argentinos, como ecuatorianos, y también como estadounidenses y occidentales. Nos vemos en la próxima emisión. Mil gracias a todos por haber estado con nosotros. Quiero extenderle nuestro agradecimiento al equipo técnico y a nuestros moderadores que hacen posible día a día llevarles a ustedes este tipo de información en esta ventana de libertad y de periodismo independiente.